Puedo limpiar tu casa por comida. Cuando el millonario descubrió quién era ella, realmente se quedó impactado. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia. No olvides de suscribirte. La tarde de octubre se deshacía en un torrente de agua sobre la Ciudad de México. La lluvia golpeaba con una furia incesante los imponentes ventanales de la mansión de Jorge Ernesto Campos, componiendo una sinfonía melancólica y sombría. Era como si el cielo mismo presintiera que los cimientos de aquella fortaleza de soledad estaban a punto de ser sacudidos por un evento extraordinario. En la quietud de su estudio, rodeado por el aroma a cuero y madera vieja, Jorge Ernesto, un hombre de 42 años, intentaba concentrarse. Los informes de su vasto imperio financiero se extendían sobre su escritorio, testigos mudos de una década de éxito implacable. Se había convertido, casi sin proponérselo, en uno de los titanes económicos de México, un rey en un castillo de cifras y balances. Sin embargo, cada nuevo logro, cada millón que se sumaba a su fortuna, parecía ahondar más el vacío que anidaba en su corazón. La riqueza era un manto dorado que no lograba darle calor, una armadura pesada que lo aislaba del mundo. Contemplaba el jardín a través del cristal empañado, viendo las gotas de lluvia como lágrimas anónimas por una felicidad que no conocía. Un sonido claro y penetrante rompió la monotonía del aguacero, el timbre de la entrada principal. Jorge Ernesto frunció el ceño extrañado. Miró el reloj de oro en su muñeca, una pieza de exquisita manufactura que marcaba las 6:30. Una visita a esas horas y con ese diluvio era algo ciertamente inusual, casi una transgresión a su ordenada soledad. Esperó unos instantes aguardando los pasos presurosos de su mayordomo, el leal don Aurelio. Pero entonces recordó que le había concedido al anciano la tarde libre, un pequeño gesto de amabilidad en su rutina predecible. Con un suspiro que mezclaba resignación y una extraña pizca de curiosidad, se levantó de su sillón de piel y se dirigió hacia la puerta. El vestíbulo principal lo recibió con su habitual magnificencia silenciosa, mármol frío bajo sus pies y el eco distante de la tormenta. Mientras caminaba, no podía deshacerse de una sensación premonitoria, un cosquilleo en la nuca le advertía que no era una simple visita. No imaginaba hasta qué punto esa intuición era certera, ni cómo su vida pendía de ese instante. Al girar la pesada manija de bronce, un soplo de aire húmedo y frío le golpeó el rostro. La imagen que se reveló ante él fue tan inesperada que lo dejó sin aliento, paralizado en el umbral. No era un socio de negocios ni un mensajero perdido. Era una visión que parecía sacada de otro mundo, uno más crudo y desesperado que el suyo. Frente a él, bajo el castigo incesante de la lluvia, se encontraba una joven mujer completamente empapada. En sus brazos sostenía a una niña pequeña, un frágil bulto que se aferraba a ella con fuerza. Ambas vestían ropas tan desgastadas que era difícil adivinar su color original, con rasgaduras que revelaban la piel pálida y temblorosa por el frío implacable. La mujer levantó la cabeza y fue entonces cuando Jorge Ernesto sintió el verdadero impacto. Sus ojos, de un extraordinario color miel dorado, lo encontraron. En ellos danzaba una mezcla imposible de absoluta desesperación y una inquebrantable dignidad. Era una mirada que nunca antes había visto, un abismo de sufrimiento y orgullo que lo interpelaba directamente. «Disculpe la intromisión, señor», dijo la joven. Su voz, aunque temblorosa por el frío que calaba sus huesos, poseía una firmeza sorprendente. «Mi nombre es Mariela Vargas y ella es mi pequeña Anita. Comprendo que no tengo ningún derecho a importunarlo de esta manera, pero le ruego que me escuche. Mi petición es honesta». Jorge Ernesto permaneció inmóvil, mudo. Su mente, acostumbrada a las complejidades de las finanzas y las estrategias de mercado, no sabía cómo procesar aquella escena. La vulnerabilidad de la mujer y la niña contrastaba brutalmente con la opulencia de su hogar, creando una disonancia que le oprimía el pecho. Era un cuadro desgarrador en la puerta de su vida. «Le suplico una oportunidad». «No pido caridad», continuó Mariela, apretando a su hija contra su pecho como si quisiera infundirle su propio calor. «¿Puedo limpiar su enorme casa a cambio de un plato de comida y un techo para mi hija? No busco dinero, solo la oportunidad de ganarme el sustento con mis propias manos, como siempre he hecho». La pequeña Anita, de no más de 3 años, levantó su carita. Tenía los labios teñidos de un preocupante color morado a causa del frío y sus grandes ojos, tristes, de una inocencia abrumadora, se fijaron en él.
Esa mirada pura, desprovista de cualquier artificio, le atravesó el alma a Jorge Ernesto como una daga, desmoronando la fortaleza que había construido a su alrededor. Llevamos 3 días sin probar un bocado sólido, confesó Mariela, y la vergüenza tiñó sus mejillas pálidas. Mi hija apenas ha bebido un poco de agua. Soy muy buena en mi trabajo, se lo puedo asegurar. He trabajado en residencias muy elegantes antes de que todo se complicara. Le prometo que no le causaremos ninguna molestia. La mención de los 3 días sin alimento resonó en la mente de Jorge Ernesto como un golpe físico. Él, que vivía en la abundancia, que a veces ordenaba cenas costosas por puro capricho, se enfrentaba a la realidad más cruda de la supervivencia. La lluvia arreciaba como si quisiera subrayar la urgencia de la situación, el drama que se desarrollaba en su umbral. En los ojos de Mariela, más allá del hambre y el frío, Jorge Ernesto vio algo que lo conmovió hasta lo más profundo. Era el dolor primordial de una madre dispuesta a cualquier sacrificio por su cría, un amor feroz y desesperado que lo desarmó por completo. Sintió un nudo en la garganta, una emoción extraña que no sabía cómo nombrar. Pasen, por favor, pasen adentro, dijo finalmente, su propia voz sonando ronca y lejana. Se hizo a un lado, abriendo completamente la puerta. No pueden quedarse ni un segundo más bajo esta tormenta. Van a contraer una enfermedad grave si siguen así. Su ofrecimiento rompió el hechizo del momento, trayendo la realidad de vuelta. Mariela lo miró con incredulidad, como si no pudiera procesar sus palabras. Un destello de esperanza vacilante apareció en sus ojos dorados. «¿De verdad nos permite entrar a su casa?», susurró, como si temiera que un movimiento en falso pudiera hacer desaparecer aquella oferta milagrosa. La duda en su voz era más elocuente que cualquier palabra. «Por supuesto, vengan ahora mismo», insistió Jorge Ernesto con una suavidad que se sorprendió a sí mismo de poseer. «Las llevaré a un lugar cálido junto al fuego para que puedan secarse. Después buscaremos ropa seca y algo caliente para comer». Mientras las guiaba hacia el interior de la mansión, una nueva certeza comenzó a formarse en su mente, su vida acababa de cambiar para siempre. Mientras Mariela y la pequeña Anita cruzaban el umbral hacia el cálido interior, Jorge Ernesto no podía apartar la vista de ellas. A pesar de sus ropas mojadas y su evidente agotamiento, Mariela se movía con una elegancia natural, una postura erguida que parecía fuera de lugar en alguien en su situación. Cada gesto, por pequeño que fuera, denotaba una gracia innata. Las condujo por el gran salón, donde una imponente chimenea de piedra esperaba para ofrecer su consuelo. «Siéntense aquí, por favor», indicó, señalando 2 amplios sillones de terciopelo. «Iré a buscarles unas mantas gruesas y le pediré a la cocina que prepare algo sustancioso de inmediato». Su tono era el de alguien acostumbrado a dar órdenes, pero suavizado por una preocupación genuina. Para su sorpresa, Mariela no se sentó. En su lugar, se puso de pie con la pequeña Anita todavía en brazos. «Señor, le agradezco inmensamente su amabilidad, pero no he venido a recibir caridad», dijo con una firmeza renovada. «He venido a trabajar. Dígame, por favor, por dónde necesita que empiece a limpiar y me pondré a ello en cuanto mi hija esté segura». Jorge Ernesto la miró, fascinado por su inquebrantable orgullo, una sonrisa suave se dibujó en su rostro. «Señora Vargas», la interrumpió con gentileza. «Permítame insistir. Primero usted y su hija van a comer, van a entrar en calor y van a descansar un poco. Después, y solo después, podremos hablar de cualquier trabajo. ¿Estamos de acuerdo en eso?». Los ojos de Mariela se llenaron de una mezcla de gratitud y desconcierto. Hacía tanto tiempo que nadie le hablaba con esa consideración, con ese respeto. Una solitaria lágrima de alivio, caliente y salada, rodó por su mejilla, un testimonio silencioso del muro de tensión que comenzaba a desmoronarse en su interior. «Gracias», susurró finalmente, rindiéndose a su generosidad. Esa noche, el sueño le fue esquivo a Jorge Ernesto. Después de asegurarse de que Mariela y Anita habían cenado abundantemente y estaban cómodamente instaladas en una de las lujosas habitaciones de huéspedes, se retiró a su propio dormitorio. Pero la imagen de aquella madre valiente pidiendo trabajo por comida en su puerta se negaba a abandonar su mente. Se levantó de la cama y caminó descalzo sobre la fría alfombra persa hasta la ventana. La lluvia había cesado por fin, pero las gotas que aún resbalaban perezosamente por el cristal parecían lágrimas.
Eran un reflejo de la profunda tristeza que había vislumbrado en los ojos de Mariela, un dolor que iba más allá del hambre y la pobreza. Se preguntó qué historia se escondería detrás de esa fachada. A la mañana siguiente, bajó a la cocina más temprano de lo habitual, impulsado por una inquietud que no comprendía del todo. La encontró allí, ya despierta y vestida con un sencillo conjunto que la cocinera le había proporcionado. Estaba de espaldas a él, preparando café con una destreza y familiaridad que lo dejaron completamente asombrado. «Buenos días, señor Campos», dijo ella al oírlo entrar, con una sonrisa tímida que iluminó su rostro. «Espero no haberme tomado demasiadas libertades al usar su cocina. Pensé que, como muestra de mi gratitud, podría prepararle el desayuno antes de comenzar con mis tareas de limpieza». La normalidad de la escena era surrealista. «Buenos días, Mariela», respondió él, notando la increíble transformación que una noche de descanso había obrado en ella. Sin el rastro de la lluvia y el agotamiento, sus facciones se revelaban delicadas y hermosas. «No tenías por qué hacerlo, pero debo admitir que el aroma es delicioso». «Gracias». Había una calidez en el ambiente que la mansión no había conocido en años. Mientras desayunaban en un silencio cómodo, Jorge Ernesto observó los detalles que la noche anterior se le habían escapado, la forma en que sostenía la taza, la pulcritud con la que había arreglado la mesa, su pronunciación cuidada. Todo en ella sugería una educación y un origen que contradecían su situación actual. El misterio se hacía cada vez más profundo. «¿De dónde es usted originaria, Mariela?», preguntó casualmente, intentando mantener un tono ligero. Ella bajó la vista por un instante, un gesto casi imperceptible de nerviosismo. «Soy de aquí, de la Ciudad de México. Nací y crecí en una zona no muy lejos del centro», respondió, su voz cuidadosamente neutral, revelando poco. «¿Y realizó algún tipo de estudios?», continuó él, sintiéndose como un detective aficionado. «Sí, estudié Administración de Empresas en la Universidad Nacional», respondió ella, y una sonrisa melancólica asomó a sus labios. «Aunque eso parece que fue en otra vida, hace mucho, mucho tiempo». La respuesta lo dejó helado. Jorge Ernesto casi se atraganta con el sorbo de café. Administración de Empresas en la UNAM. Aquello no encajaba en absoluto. No era la carrera que uno asociaría con alguien que se ve obligado a pedir comida a cambio de trabajo. La revelación abrió un nuevo abanico de preguntas en su mente, cada una más intrigante que la anterior. «Es una carrera muy exigente e interesante», comentó él, observando su reacción con atención. «¿Llegó a ejercer en alguna empresa después de graduarse?». Los ojos de Mariela se velaron con una tristeza inconfundible, una sombra que oscureció su mirada dorada. «Sí, trabajé en el sector financiero por un tiempo», pero su voz se apagó. Más tarde, mientras le mostraba la inmensa mansión, la reacción de Mariela al ver la biblioteca del segundo piso fue reveladora. Sus ojos se abrieron con asombro y reverencia. «Es increíble», exclamó, acercándose a los estantes repletos de volúmenes encuadernados en piel. «Tiene una primera edición de 100 años de soledad, y esta biografía de Frida Kahlo es simplemente magnífica». Jorge Ernesto se quedó atónito. No solo había reconocido la rara edición de García Márquez, sino que sus comentarios sobre otros títulos demostraban un conocimiento literario profundo y refinado. «Veo que le apasiona la lectura», dijo él, cada vez más convencido de que la historia de Mariela era mucho más compleja de lo que aparentaba. «Me encanta», respondió ella, acariciando el lomo de un libro con una ternura casi palpable. «Siempre he creído que los libros son portales a otros mundos, lugares mágicos donde incluso los finales más tristes tienen la posibilidad de convertirse en comienzos felices». Sus palabras, cargadas de una extraña nostalgia, resonaron en el silencio de la biblioteca. Fue entonces cuando la vio. En la muñeca izquierda de Mariela, al estirar el brazo para alcanzar un libro, una pequeña cicatriz con forma de estrella quedó al descubierto por un instante. Era una marca peculiar, una que le provocó una extraña sensación de familiaridad, un eco en los recovecos de su memoria que no lograba ubicar. «¿Cómo se hizo esa cicatriz?», preguntó de repente, señalando su muñeca. Mariela se cubrió la marca de inmediato con la manga, un acto reflejo de quien guarda un secreto. «Fue un accidente sin importancia cuando era niña», respondió rápidamente, evitando su mirada. Pero Jorge Ernesto supo, con una certeza absoluta, que no era una simple cicatriz. Habían transcurrido 2 semanas desde aquella noche de tormenta.
La presencia de Mariela y la pequeña Anita había transformado la atmósfera de la mansión de una manera sutil y profunda. El silencio opresivo había sido reemplazado por el eco de risas infantiles y el aroma a café recién hecho que flotaba en el aire cada mañana, un bálsamo para el alma solitaria de Jorge Ernesto. Cada día le esperaba con una anticipación casi infantil el momento de bajar a desayunar. Encontrar a Mariela en la cocina, con esa sonrisa tímida que parecía reservada solo para él, se había convertido en el punto álgido de su rutina. Esa mañana notó algo diferente en su voz cuando lo saludó, un matiz de calidez que le aceleró el pulso. «Buenos días, señor Campos», dijo ella como de costumbre. «Buenos días, Mariela», respondió él con una sonrisa. «Y por favor, te lo he dicho antes, llámame Jorge Ernesto. Después de 2 semanas compartiendo el mismo techo, creo que podemos prescindir de tanta formalidad». Un ligero rubor tiñó las mejillas de ella mientras asentía. «Está bien, Jorge Ernesto». El sonido de su nombre en los labios de Mariela le provocó una sensación extraña y placentera en el pecho. Era una melodía nueva y dulce en la vieja casa. Se dio cuenta, con una mezcla de terror y emoción, de que se estaba enamorando. Se estaba enamorando de la misteriosa mujer que había llegado con la lluvia. La pequeña Anita se había adaptado a su nuevo entorno con la asombrosa resiliencia de la infancia. Ya no era la criatura asustada y frágil que había llegado tiritando de frío. Ahora corría por los pasillos con una alegría contagiosa y había comenzado a llamarlo tío Jorge con una confianza y un cariño que lo derretían por completo. «Jorge Ernesto», dijo Mariela esa mañana, interrumpiendo sus pensamientos mientras tomaban café. «Quería hacerte una pregunta, si no es demasiada indiscreción». Su tono era vacilante, como si temiera cruzar una línea invisible. «Dime», la animó él, curioso por lo que pudiera rondar por su mente. «¿Por qué vives completamente solo en esta casa tan inmensa?», preguntó ella, mirándolo directamente a los ojos. «Perdona mi atrevimiento, pero este lugar es tan grande y magnífico. Parece un hogar que fue diseñado para albergar a una familia, para estar lleno de vida y risas». Su pregunta era directa, pero carente de malicia. Nadie se había atrevido a hacerle esa pregunta con tanta franqueza. Sus socios veían la casa como un símbolo de poder, sus citas como un trofeo, pero Mariela la veía como lo que era, un cascarón vacío. «Supongo que siempre creí que algún día encontraría a la persona especial con quien compartirla», respondió con una honestidad que lo sorprendió. «Pero el tiempo fue pasando», continuó. «Me sumergí por completo en el trabajo, en construir este imperio y de repente me encontré con 42 años, rodeado de lujos, pero profundamente solo». Nunca había confesado aquello en voz alta y hacerlo ante ella se sintió extrañamente liberador, como si le entregara una pieza de su alma. «¿Nunca estuviste casado?», inquirió ella con suavidad. «No, tuve algunas relaciones, por supuesto, pero ninguna prosperó. Siempre tuve la sensación de que las mujeres que se acercaban a mí estaban más interesadas en mi cuenta bancaria que en la persona que soy realmente». Era un cinismo que se había enquistado en él con los años. Mariela lo miró con una expresión de profunda comprensión. «Debe ser muy difícil vivir con esa duda constante», reflexionó. «No saber si las personas te aprecian por quién eres o simplemente por lo que posees». Su perspicacia lo desarmó. Ella veía más allá de la fachada del millonario, directamente al hombre solitario que había dentro. Animado por su empatía, Jorge Ernesto se atrevió a preguntar: «¿Y tú? ¿Cómo fue tu relación con el padre de Anita?». El rostro de Mariela se ensombreció al instante, como si una nube hubiera tapado el sol. La alegría de la mañana pareció desvanecerse, reemplazada por el recuerdo de un dolor antiguo. «Yo creí que él era diferente», comenzó con voz queda. «Me enamoré perdidamente, como solo se puede hacer cuando eres joven y crees en los cuentos de hadas. Pensé que había encontrado al compañero de mi vida, al hombre con el que construiría un futuro, pero me equivoqué de la manera más dolorosa posible. Cuando le di la noticia de que estaba embarazada», continuó, y su voz se quebró ligeramente, simplemente desapareció. «Se esfumó de mi vida sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Cambió de trabajo, de número de teléfono, de ciudad. Me borró de su existencia sin la menor vacilación». La crudeza de su relato le heló la sangre a Jorge Ernesto. «Ni siquiera cuando nació Anita intentó contactarte», preguntó él, sintiendo una oleada de furia hacia ese hombre anónimo y cobarde. «No»,
respondió ella, negando con la cabeza. Él no sabe que su hija existe. Para él, nosotras dos fuimos solo un capítulo cerrado, una inconveniencia que decidió erradicar de su vida. Jorge Ernesto sintió una rabia protectora que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Cómo era posible que alguien pudiera abandonar a una mujer como Mariela, tan fuerte y digna, y a una niña tan dulce e inocente como Anita? Era una crueldad que su mente no podía concebir, una traición que iba más allá de toda comprensión. Él se lo pierde, dijo con una sinceridad penetrante, mirándola fijamente. Cualquier hombre en su sano juicio estaría inmensamente orgulloso y se sentiría el ser más afortunado del mundo de tener una familia como ustedes dos. Por un instante, Jorge Ernesto creyó ver en los ojos de ella un brillo especial, algo que trascendía la simple gratitud. Esa misma tarde, desde la ventana de su estudio, los observaba jugar en el jardín. Anita, con su vestido de colores vivos, perseguía mariposas mientras Mariela la seguía con risas cristalinas que llegaban hasta él. La escena era tan idílica, tan llena de una felicidad pura que sintió una punzada de anhelo en el pecho. «Tío Jorge», gritó de repente Anita al verlo en la ventana, su pequeña voz llena de emoción. «Ven a jugar aquí con nosotras». Sin dudarlo un segundo, Jorge Ernesto dejó los informes sobre el escritorio y bajó al jardín. Hacía décadas que no jugaba, pero con Anita todo se sentía natural, como si una parte de él que creía muerta hubiera vuelto a la vida. Sentado en el césped recién cortado, con la pequeña Anita acurrucada en sus piernas, Jorge Ernesto se sentía más pleno que en cualquier reunión de negocios. «¿Sabes una cosa, tío Jorge?», le dijo la niña con la solemnidad de quien comparte un gran secreto. «Mi mami dice que eres el hombre más bueno de todo el mundo». Las palabras de la niña lo tomaron por sorpresa. Levantó la vista hacia Mariela, quien se había ruborizado intensamente, desviando la mirada hacia un rosal cercano. «¿Eso dice tu mami?», preguntó Jorge Ernesto con el corazón latiéndole con fuerza. «Sí», confirmó Anita con un asentimiento enérgico, «y también dice que ojalá todos los papás del mundo fueran como tú». El corazón de Jorge Ernesto se detuvo por un instante. ¿Mariela realmente pensaba eso de él? ¿Era posible que ella viera más allá de su riqueza y su soledad? La esperanza, una emoción que creía olvidada, comenzó a florecer en su interior. Era un sentimiento tan potente que casi le daba miedo por lo frágil y nuevo que se sentía. «Anita, cariño», intervino Mariela rápidamente, su voz un poco tensa. «¿Por qué no vas a recoger más de esas flores amarillas para ponerlas en el jarrón de la sala?» Cuando la niña se alejó corriendo y canturreando, un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Jorge Ernesto se levantó y se acercó a ella. «¿De verdad piensas eso de mí?», le preguntó en voz baja. Ella seguía evitando su mirada, arrancando una hoja seca de una planta con nerviosismo. «Anita es solo una niña, dice muchas cosas. Tiene una gran imaginación». Su intento de desviar el tema fue tan evidente que resultó casi tierno, revelando su propia vulnerabilidad. «Mariela, por favor, mírame». Su tono fue suave, pero firme. Cuando ella finalmente alzó la vista, Jorge Ernesto vio en sus ojos dorados un torbellino de emociones, gratitud, afecto y un miedo profundo. «¿Qué es lo que piensas realmente de mí, Mariela?» Necesitaba saberlo. Necesitaba escuchar la verdad de sus labios. «Pienso que eres un hombre extraordinario», confesó ella finalmente, su voz apenas un susurro tembloroso. «Pienso que cualquier mujer sería increíblemente afortunada de estar a tu lado. Y la forma en que tratas a Anita, la forma en que nos has acogido sin pedir nada a cambio, eso habla del tamaño de tu corazón». Las palabras de Mariela fueron como un bálsamo para su alma. «Mariela, yo». Pero ella lo interrumpió como si temiera lo que él pudiera decir a continuación. «Pero también pienso que pertenecemos a mundos completamente diferentes», continuó, y las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. «Tú eres Jorge Ernesto Campos, un titán, y yo. Yo solo soy una mujer que llegó a tu puerta pidiendo comida». «No digas eso», replicó él, acercándose aún más hasta que pudo sentir el calor que emanaba de ella. «No me importa de dónde vengas ni por lo que hayas pasado. Lo único que me importa es lo que siento cuando estoy contigo, lo que me haces sentir». Su propia confesión flotó en el aire, cargada de una sinceridad abrumadora. «¿Y qué es lo que sientes?», preguntó ella, su voz rota por la emoción.
Siento que por primera vez en mi vida esta casa inmensa se siente como un verdadero hogar. Siento que la risa de Anita ha llenado un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Y siento que me estoy enamorando de ti, Mariela Vargas. Las lágrimas rodaron libremente por las mejillas de ella. Jorge Ernesto, no puedes decir eso, suplicó. Yo no soy la mujer que tú crees que soy. Su negativa era desesperada, como si intentara protegerlo de una verdad que ella consideraba terrible. Entonces, dime quién eres. Confía en mí y cuéntame toda la verdad. Ella guardó silencio por un largo momento, librando una batalla interna visible en su rostro. Finalmente, negó con la cabeza. No puedo, susurró con el corazón roto. No puedo hacerlo porque si te contara la verdad, empezarías a odiarme y no podría soportar tu desprecio, no después de haber conocido tu bondad. 3 semanas después de esa intensa conversación, Jorge Ernesto notó un cambio en Mariela. Aunque seguía siendo tan trabajadora y cariñosa como siempre, una nueva tensión se había instalado en sus ojos. Parecía estar constantemente en alerta, como si esperara una mala noticia en cualquier momento. El ambiente de paz se había resquebrajado. Todo comenzó un viernes por la mañana. El teléfono de la mansión sonó estridente en el silencio del vestíbulo. Mariela estaba cerca, puliendo una mesa de plata, cuando Jorge Ernesto contestó. Residencia Campos. Dígame, dijo él con su tono de negocios habitual, sin saber que esa llamada sería el detonante de todo. Buenos días, señor Campos. Habla Roberto Vázquez del bufete de abogados Vázquez y Asociados. La voz al otro lado de la línea era profesional y directa. Tengo información que podría ser de su sumo interés referente a una investigación que nos solicitó hace ya algunos años. Es un asunto delicado. Jorge Ernesto frunció el ceño, tratando de hacer memoria. No recordaba haber solicitado ninguna investigación reciente a ese bufete. ¿Una investigación? Me temo que no lo recuerdo, señor Vázquez. ¿Podría refrescarme la memoria? Una sensación de inquietud comenzó a crecer en su interior, una premonición de que algo importante estaba a punto de suceder. Es sobre el caso de la familia Vargas, continuó el abogado, ajeno al cataclismo que sus palabras estaban provocando. La familia que perdió toda su fortuna en aquel escándalo financiero de hace 5 años. Hemos encontrado nuevas evidencias que podrían cambiarlo todo por completo. Al oír el apellido Vargas, Jorge Ernesto vio cómo Mariela palidecía. Ella se quedó inmóvil con el paño de pulir en la mano, su rostro una máscara de puro terror. Se tambaleó ligeramente, como si las piernas fueran a fallarle. Espere un momento, por favor, interrumpió Jorge Ernesto al abogado, notando la reacción extrema de Mariela. ¿Puede volver a llamarme esta tarde? Ahora mismo estoy ocupado. Por supuesto, señor Campos. Lo llamaré después de las 5, respondió el abogado. En cuanto Jorge Ernesto colgó el teléfono, se giró hacia Mariela. Estaba blanca como el papel, con los ojos desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. Mariela, ¿te encuentras bien? ¿Qué sucede? Yo me siento un poco mareada, balbuceó, llevándose una mano a la frente. Creo que necesito sentarme un momento. Él la ayudó a llegar hasta un sofá cercano, pero su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Por qué una simple llamada de negocio sobre una vieja investigación la había alterado de esa manera tan profunda y aterradora? La conexión era ineludible. Durante el resto del día, Jorge Ernesto observó a Mariela con una creciente preocupación. Ella se movía por la casa como un autómata. Su nerviosismo era palpable en cada gesto. Cometía pequeños errores que nunca antes había cometido, derramó un vaso de agua, colocó un libro al revés en la estantería. Su mirada se desviaba constantemente hacia la puerta, como si temiera una llegada inminente. La atmósfera en la mansión se había vuelto pesada, cargada de una tensión silenciosa y preguntas no formuladas. Jorge Ernesto intentó hablar con ella, preguntarle qué la angustiaba, pero ella se evadía con excusas vagas sobre un simple malestar. Él sabía que era mucho más que eso. Su reacción a la llamada no había sido normal. La palabra Vargas la había quebrado. Puntualmente, a las 5, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, Jorge Ernesto tomó la llamada en la privacidad de su estudio, cerrando la puerta con cuidado.
Dígame, Roberto, dijo con una voz tensa que no pudo disimular. Explíqueme ahora qué es este asunto tan importante sobre la familia Vargas. Necesitaba respuestas y las necesitaba ya. Señor Campos, hace 5 años usted nos contrató para investigar discretamente las circunstancias del colapso financiero de la familia Vargas, comenzó a explicar el abogado. Ellos perdieron hasta el último centavo en un fraude y usted quería asegurarse de que sus propias empresas no hubieran tenido ninguna implicación, ni siquiera indirecta. Las palabras del abogado cayeron como piedras en un pozo. Jorge Ernesto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. De repente, todo comenzaba a encajar de una manera terrible. La memoria, selectiva y caprichosa, trajo de vuelta el recuerdo de aquella vieja preocupación. Había sido socio de un hombre cuyos métodos a veces le generaban dudas. Continúe, por favor, ordenó su voz, apenas un hilo. Bueno, hemos descubierto nueva evidencia irrefutable. Eduardo Vargas, el patriarca de la familia, fue completamente inocente. Él y su esposa Teresa invirtieron los ahorros de toda una vida en una empresa de inversión que resultó ser una estafa piramidal. Perdieron su casa, sus negocios, absolutamente todo lo que habían construido. El relato del abogado pintaba un cuadro de devastación total. Eduardo Vargas murió de un infarto fulminante apenas 2 meses después de quedar en la ruina. Su esposa, Teresa, falleció poco tiempo después en lo que se reportó como un accidente automovilístico, aunque siempre hubo sospechas de que la pena la llevó a un acto desesperado. La tragedia era abrumadora. ¿Y tenían descendencia?, preguntó Jorge Ernesto, aunque ya temía la respuesta, ya sentía el hielo de la certeza formándose en sus venas. Sí, señor. Dejaron una única hija llamada Mariela, según nuestros registros, confirmó el abogado. Tenía 20 años cuando sus padres murieron. Estudiaba Administración de Empresas en la Universidad Nacional. Una joven excepcionalmente brillante. Mariela. Su Mariela, la mujer que preparaba su café por las mañanas, la madre que jugaba con su hija en el jardín. Después de la tragedia, continuó Vázquez, la joven desapareció por completo del radar. Perdimos su rastro. Nunca pudimos localizarla para informarle de ciertos hallazgos preliminares. Simplemente se desvaneció, tragada por la ciudad. Jorge Ernesto cerró los ojos, sintiendo que el mundo se desplomaba a su alrededor. La educación, los conocimientos de arte y literatura, la elegancia innata, la tristeza profunda en su mirada, todo tenía sentido ahora. ¿Y la cicatriz? ¿Había alguna seña particular en la joven?, preguntó, necesitando la última pieza del rompecabezas. Sí, de hecho la había, respondió el abogado, revisando sus notas. Según las fotografías que tenemos en el archivo del caso, tenía una pequeña cicatriz muy distintiva en la muñeca izquierda con forma de estrella. Era el resultado de un pequeño accidente que tuvo durante su infancia. La confirmación final fue como un martillazo. Roberto, ¿por qué exactamente le pedí que investigara este caso hace 5 años? Necesito recordar el motivo exacto, inquirió Jorge Ernesto, su mente luchando por procesar la avalancha de información. Porque usted sospechaba, explicó Vázquez, que el fraude que aniquiló a los Vargas podría estar conectado con las actividades de su socio de entonces, Alejandro Herrera. Alejandro Herrera, su socio durante una década, el hombre con el que había construido parte de su imperio, el hombre que había sido su amigo. Usted quería asegurarse de que no había estado involucrado indirectamente, de que Herrera no había usado su nombre o sus empresas para dar credibilidad a sus estafas, añadió el abogado. ¿Y cuál fue la conclusión de su investigación?, preguntó Jorge Ernesto, su voz ahora un susurro gélido. La conclusión es que usted no tuvo absolutamente nada que ver con el fraude. Pero también descubrimos quién fue el verdadero y único culpable, la persona que orquestó todo el esquema fraudulento, y es alguien muy cercano a usted, señor Campos. Un silencio pesado cayó en la línea. Jorge Ernesto contuvo la respiración, esperando el nombre que ya sabía que iba a escuchar, el nombre que ahora representaba la más profunda de las traiciones. ¿Quién?, preguntó, aunque ya no había duda alguna en su corazón, solo un dolor agudo y punzante. Su socio de negocios, Alejandro Herrera, sentenció el abogado. Él fue quien organizó la estafa. Utilizó información privilegiada que obtenía de sus reuniones con usted para dar apariencia de legitimidad a su empresa fantasma. Los Vargas fueron solo una de las muchas familias que perdieron todo por su culpa.
La furia, pura y helada, recorrió las venas de Jorge Ernesto. Alejandro, su amigo, el padrino de ninguna boda, pero el compañero de innumerables batallas empresariales, había estado pudriendo todo desde dentro. Había estado destruyendo vidas inocentes mientras le sonreía y le daba la mano. La traición era de una magnitud que lo dejaba sin aliento. ¿Tiene pruebas contundentes de todo lo que me está diciendo?, preguntó su mente de empresario, tomando el control a pesar del caos emocional. Todas las pruebas que necesitará para llevarlo a juicio y encerrarlo por el resto de su vida, documentos, grabaciones, testimonios de otras víctimas. Todo está en mi oficina, señor. Cuando Jorge Ernesto colgó el teléfono, se quedó sentado en su escritorio, inmóvil durante varios minutos. Su Mariela era la hija de las víctimas de su socio. Pero entonces una terrible sospecha comenzó a formarse en su mente. Si ella sabía quién era él, ¿por qué había venido a su casa? ¿Era posible que su llegada no hubiera sido una casualidad, sino un plan? La sospecha era un veneno frío que se extendía por sus venas. ¿Había sido todo una elaborada actuación? La desesperación en sus ojos, el temblor de sus manos, la inocencia de su hija. ¿Podría alguien fingir con tanta maestría? La idea de que el refugio de calidez que había encontrado en ellas fuera una mentira era más dolorosa que la traición de su socio. Pero entonces, como un faro en la niebla, recordó su mirada aquella primera noche. Recordó el hambre real que vio en ella, la desesperación cruda y sin adornos, el amor genuino y feroz que sentía por Anita. No, eso no podía haber sido una actuación. Había algo que no encajaba en la teoría de una venganza planeada. Tenía que haber otra explicación. Impulsado por la necesidad de conocer la verdad de sus labios, se levantó y se dirigió hacia la habitación de huéspedes. Su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Tenía que hablar con ella, tenía que confrontarla con lo que sabía. El futuro de lo que estaban construyendo dependía de la honestidad de ese momento. Cuando llegó a la puerta, la encontró entreabierta. Vio a Mariela de espaldas a él, guardando sus pocas pertenencias en una pequeña bolsa de tela. La escena lo golpeó con la fuerza de un mal presagio, estaba haciendo las maletas. Se preparaba para huir, para desaparecer de su vida tan misteriosamente como había llegado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz sonando más dura de lo que pretendía. Mariela se giró bruscamente con el rostro bañado en lágrimas. Sus ojos dorados, ahora llenos de una angustia infinita, se clavaron en los suyos. Nos vamos, Jorge Ernesto, dijo con la voz rota. Hemos abusado ya demasiado de tu hospitalidad y tu bondad. ¿Irse? ¿Por qué ahora?, inquirió él, acercándose lentamente a ella. Porque ha llegado el momento de que conozcas toda la verdad, respondió ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Y cuando la sepas, te aseguro que no querrás que sigamos aquí ni un minuto más. Nos odiarás y es lo justo. Jorge Ernesto llegó hasta ella y tomó suavemente sus manos, estaban heladas. Mariela, ya sé quién eres, dijo en voz baja, pero con una claridad absoluta. Sé que eres la hija de Eduardo y Teresa Vargas, y sé perfectamente lo que le sucedió a tus padres. La confesión quedó suspendida en el aire, cargada de peso. El cuerpo de Mariela se convulsionó en un sollozo y se derrumbó sobre sí misma. Él la sostuvo para que no cayera. Lo sabías, musitó entre lágrimas. Acabo de enterarme esta misma tarde, pero lo que no logro comprender, lo que necesito que me expliques, es por qué viniste aquí. ¿Sabías quién era yo desde el principio? Ella asintió lentamente, sin atreverse a mirarlo. Sí, sabía quién eras, confesó. Pero te juro por la vida de mi hija que no fue por las razones que estás pensando ahora mismo. No vine buscando venganza ni a destruirte. Mi intención era muy diferente, aunque igual de desesperada. Cuando sus padres murieron, su mundo se hizo añicos. Perdí la casa, los ahorros, todo de la noche a la mañana, relató con la voz ahogada. Tuve que abandonar la universidad y ponerme a trabajar en lo que fuera para sobrevivir. ¿Y Anita?, preguntó él con suavidad. Anita llegó cuando yo tenía 22 años. Su padre era mi jefe en una pequeña empresa de contabilidad. Me llenó de promesas de un futuro juntos, de un matrimonio. Pero en cuanto supo que estaba embarazada, me despidió con una excusa falsa y se esfumó para siempre. La historia era un rosario de desgracias y traiciones que le partía el alma.
Después de que Anita nació, todo se volvió aún más difícil, continuó Mariela. Nadie quería contratar a una madre soltera sin estudios terminados ni referencias sólidas. Poco a poco fuimos perdiendo lo poco que teníamos hasta que terminamos viviendo en la calle. Pero, ¿por qué viniste a mi casa, Mariela? Si sabías que yo era socio del hombre que destruyó a tu familia, ¿por qué a mí?, insistió Jorge Ernesto, necesitando entender esa pieza clave. Ella respiró hondo, reuniendo el valor para revelar el último secreto, el que lo cambiaría todo. Hace 6 meses, cuando estaba en mi punto más bajo, me encontré por casualidad con Roberto Vázquez, explicó. Él había sido el abogado de mi familia durante años. Me contó que tú, a pesar de ser socio de Herrera, habías sido la única persona que pidió que se investigara el fraude que sospechabas de él. Jorge Ernesto se quedó perplejo. Pero eso no explica por qué no me dijiste la verdad. Roberto me dijo algo más, continuó ella. Me dijo que habías establecido en secreto un fondo de compensación para las familias afectadas, pero que no habían podido localizar a muchas de las víctimas, incluida yo. Me dijo que si venía a ti y te contaba mi historia, podrías ayudarnos. Un momento de confusión cruzó el rostro de Jorge Ernesto. ¿Un fondo de compensación? Él no recordaba haber establecido ningún fondo. La verdad lo golpeó con la fuerza de una revelación: el abogado le había mentido a Mariela. Le había dado una esperanza, una razón para buscarlo, quizás como una forma de forzar un acto de justicia. ¿Y por qué no me lo contaste todo desde el principio?, preguntó él, entendiendo ahora la extraña mezcla de esperanza y miedo en ella. Porque cuando llegué aquí esa noche, empapada y muerta de hambre, mi intención ya no era pedirte dinero, confesó. Solo quería conocerte. Quería ver con mis propios ojos si de verdad eras el hombre bueno que Roberto me había descrito. ¿Y qué fue lo que descubriste?, inquirió él, con el corazón en un puño. Descubrí que eras mucho mejor de lo que jamás pude haber imaginado, respondió, sus ojos llenos de una sinceridad que lo conmovió. La forma en que nos acogiste, el respeto con el que me hablaste, el cariño que le diste a mi hija desde el primer momento. Por eso quieres irte ahora, concluyó él, atando los cabos. Sí, admitió ella, porque me enamoré de ti, Jorge Ernesto, y eso no estaba en mis planes. No puedo quedarme aquí, sabiendo que entre nosotros siempre estará la sombra de mi pasado y la mentira sobre la que se construyó nuestro encuentro. No es justo para ti. En ese preciso instante, la pequeña Anita apareció en la puerta, frotándose los ojos. Mami, ¿por qué estás llorando? ¿El tío Jorge te hizo algo malo?, preguntó con su vocecita inocente. Jorge Ernesto se arrodilló a la altura de la niña con una decisión repentina y clara formándose en su mente. No, princesa. Tu mamá y yo estamos hablando de cosas de mayores. Pero quiero preguntarte algo muy importante. ¿Te gustaría que yo fuera tu papá?, soltó ante la mirada atónita de Mariela. ¿Te gustaría que viviéramos los tres juntos para siempre como una verdadera familia? Los ojos de Anita se iluminaron como 2 estrellas. Sí, y sí, quiero que seas mi papá, gritó, saltando a sus brazos. Luego Jorge Ernesto miró a Mariela, que lo observaba sin poder creerlo. ¿Y tú, Mariela, te gustaría ser mi esposa? La propuesta de matrimonio flotó en el aire de la habitación, tan inesperada y audaz que Mariela se quedó sin palabras. Se cubrió la boca con las manos, sus ojos desorbitados pasando de la pequeña Anita, que aplaudía en los brazos de Jorge Ernesto, a él, cuyo rostro mostraba una determinación inquebrantable. Era un giro del destino que su mente no podía asimilar. Jorge Ernesto, no puedes estar hablando en serio, susurró ella, su voz temblorosa. Esto es una locura. Nos conocemos hace apenas unas semanas y la verdad de mi pasado acaba de salir a la luz de la peor manera. La lógica luchaba contra la emoción abrumadora que sentía, una mezcla de pánico y una felicidad tan intensa que dolía. Nunca he hablado más en serio en toda mi vida, replicó él, su mirada fija en la de ella. Te amo, Mariela Vargas. Amo a tu hija como si fuera mía. No me importa cómo llegaste a mi puerta ni las mentiras piadosas de un abogado bien intencionado. Lo único que importa es que estás aquí ahora y no quiero que te vayas nunca. Pero yo no tengo nada que ofrecerte, argumentó ella, su voz quebrada por la emoción. No tengo dinero, ni una familia prestigiosa, ni una vida sin complicaciones. Vengo con un pasado doloroso y una hija.
Tienes todo lo que necesito y todo lo que he buscado sin saberlo, la interrumpió él con ternura. Tienes un corazón noble, una inteligencia extraordinaria y una fortaleza que me inspira, continuó, acariciando su mejilla. Y me has dado el regalo más grande de todos, me has enseñado lo que significa amar de verdad y sentir que este lugar es un hogar. Luego miró a Anita y le sonrió. Di que sí, mami. Por favor, di que sí. Mariela miró a la niña en sus brazos y luego al hombre arrodillado frente a ella. Por primera vez en 5 largos y oscuros años, se permitió creer. Se permitió soñar que los finales felices no solo existían en los libros de la biblioteca, sino que uno de ellos podría ser para ella. Sí, susurró, y luego más fuerte, sí, Jorge Ernesto, quiero casarme contigo. Los días que siguieron fueron un torbellino de decisiones y emociones. Lo primero que hizo Jorge Ernesto fue citar al abogado Roberto Vázquez en su oficina. El hombre llegó con un aire nervioso, consciente de que su piadosa mentira había sido descubierta y de que el resultado era impredecible. Se sentó rígidamente frente al imponente escritorio. Roberto, necesito que me expliques con exactitud qué fue lo que le dijiste a Mariela Vargas hace 6 meses, dijo Jorge Ernesto. Su tono era serio, pero no acusatorio. El abogado tragó saliva. Señor Campos, yo la encontré en una situación desesperada. Pensé que usted, conociendo el caso de su familia, querría ayudarla. Pero le dijiste que yo había creado un fondo de compensación, un fondo que no existía, señaló Jorge Ernesto. Roberto bajó la cabeza avergonzado. Sí, señor. Mentí, pero lo hice porque me pareció lo correcto. Esa familia había sufrido una injusticia terrible por culpa de su socio y usted había mostrado interés en el caso. Tomé un riesgo. Jorge Ernesto lo observó en silencio por un momento, procesando las implicaciones de aquel acto. El abogado había manipulado la situación, sí, pero lo había hecho por un sentido de la justicia, por ayudar a la hija de sus antiguos clientes, y su mentira los había unido. ¿Sabes qué, Roberto?, dijo finalmente, sorprendiendo al abogado. Tenías toda la razón. Señor, inquirió Vázquez, levantando la vista. Debería haber establecido ese fondo hace mucho tiempo, declaró Jorge Ernesto con firmeza. Quiero que prepares ahora mismo todos los documentos legales para crear el Fondo de Compensación Vargas. Vamos a localizar y a ayudar a todas y cada una de las familias que fueron estafadas por Alejandro Herrera. El abogado se quedó boquiabierto, sin poder creer lo que escuchaba. Y quiero, añadió Jorge Ernesto, que la primera beneficiaria, con la restitución completa de la fortuna de su familia, más los intereses acumulados de estos 5 años, sea mi futura esposa, la señora Mariela Vargas de Campos. La mandíbula de Roberto casi cae al suelo. ¿Su futura esposa?, balbuceó. Así es, confirmó Jorge Ernesto con una sonrisa. Y también quiero que inicies de inmediato todos los procedimientos legales contra Alejandro Herrera. Usa todas las pruebas que tienes. Es hora de que ese hombre pague por cada vida que ha destruido. No quiero piedad, quiero justicia. Esa tarde, Jorge Ernesto regresó a la mansión con una ligereza en el paso que no había sentido en años. Encontró a Mariela en el jardín, enseñándole a Anita los nombres de las flores. La escena era tan doméstica y feliz que su corazón se hinchó de amor. Se acercó a ella y la besó, un beso lleno de promesas y de un futuro brillante. Tengo varias noticias que darte, le dijo, tomando sus manos. Primero, he establecido oficialmente el Fondo de Compensación Vargas. Tu familia recibirá la restitución completa de todo lo que perdió. Mariela se quedó sin palabras, las lágrimas asomando a sus ojos. Jorge Ernesto, no tenías que hacer eso, es demasiado. Segundo, continuó él, Alejandro Herrera va a enfrentar a la justicia. Será procesado por todo el daño que ha causado. Un peso pareció quitarse de los hombros de Mariela, el peso de una injusticia que había cargado durante años. Y tercero, se arrodilló de nuevo en el césped, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Quiero hacerte la propuesta de matrimonio que realmente te mereces, dijo, abriendo la caja para revelar un anillo con un diamante que brillaba como una estrella, como la cicatriz de su muñeca, como la luz que ella había traído a su vida. Mariela Vargas, ¿quieres casarte conmigo y ser mi compañera, mi socia y mi amor para toda la vida? Mami, di que sí otra vez, gritó Anita, corriendo hacia ellos.
Mariela, entre risas y lágrimas, se arrodilló frente a él. Sí, mi amor. Sí, 1000 veces sí. Quiero casarme contigo. Cuando él le deslizó el anillo en el dedo, el sol pareció brillar con más fuerza, sellando el comienzo de su nueva vida, una vida construida sobre la verdad, la justicia y un amor inesperado. Los preparativos para la boda llenaron la mansión de una nueva energía. Mariela, con su recién descubierta seguridad y la ayuda de un Jorge Ernesto completamente entregado, se sumergió en los detalles. Quería una ceremonia íntima y significativa, un reflejo de la naturaleza milagrosa de su amor, no una ostentación de riqueza. Jorge Ernesto le propuso a Mariela algo que la dejó atónita. Quiero que trabajes conmigo en la empresa, le dijo una noche. No solo como mi esposa, sino como mi socia. Quiero que seas la vicepresidenta de Campos Enterprises. Ella lo miró con incredulidad. Pero Jorge Ernesto, llevó 5 años alejada del mundo empresarial. Tienes la preparación, la inteligencia, y lo más importante, la integridad que necesito a mi lado, insistió él. Necesito a alguien en quien pueda confiar ciegamente, alguien que me ayude a asegurarme de que nunca más tengamos socios como Alejandro Herrera. Juntos podemos hacer de la empresa un modelo de ética. La oferta era un voto de confianza absoluto. La pequeña Anita vivía los días previos a la boda en un estado de euforia permanente. Había comenzado a llamar a Jorge Ernesto papá de forma natural, y cada vez que la palabra salía de sus labios, el corazón de él se llenaba de una alegría indescriptible. La niña practicaba su papel de florista por los pasillos, lanzando pétalos imaginarios con una seriedad encantadora. Un día, Jorge Ernesto se acercó a don Aurelio, su leal mayordomo, mientras éste supervisaba la decoración del jardín. Don Aurelio, usted ha sido más que un empleado para mí durante todos estos años. Ha sido como un padre, la única familia que he tenido. El anciano lo miró con los ojos empañados por la emoción. Por eso quiero pedirle algo muy especial, continuó Jorge Ernesto. ¿Le gustaría ser el padrino de mi boda? Las lágrimas que el mayordomo había contenido finalmente rodaron por sus arrugadas mejillas. Señor, ¿está seguro? Sería el honor más grande de toda mi vida, respondió con la voz quebrada. Unos días antes de la ceremonia llegó una visita que llenó la casa de una alegría especial. María Elena, la hermana mayor de Mariela, había viajado desde Guadalajara. Era la única familia de sangre que le quedaba y las dos hermanas se fundieron en un abrazo cargado de años de ausencia y dificultades compartidas. No puedo creer que este día finalmente haya llegado, dijo María Elena, mirando a su hermana con orgullo. Te ves radiante, feliz. Luego se volvió hacia Jorge Ernesto. He oído cosas maravillosas sobre usted. Gracias por devolverle la luz a los ojos de mi hermana. No sabe cuánto he rezado por este momento. María Elena trajo consigo un regalo muy especial. Era un pequeño collar de perlas que había pertenecido a su abuela y luego a su madre. Este collar lo usó nuestra bisabuela en su boda y nuestra madre en la suya, le explicó a una Anita fascinada. Ahora es tuyo para que lo uses en este día tan importante. Eres la siguiente en la línea. Una tarde, Jorge Ernesto llevó a Mariela y a Anita a una habitación del segundo piso que había permanecido cerrada durante semanas. Tengo una sorpresa para ustedes, anunció. Cuando Anita abrió la puerta, ambas se quedaron sin aliento. La habitación había sido transformada en el cuarto de ensueño de cualquier niña. Las paredes estaban pintadas de un rosa suave con nubes blancas. En el centro había una cama con forma de castillo, estanterías repletas de cuentos y juguetes, y un magnífico caballo de madera hecho a mano. ¿Todo esto es para mí?, preguntó Anita con los ojos muy abiertos. Es tu nueva habitación, princesa, respondió Jorge Ernesto. La niña corrió por la habitación, tocándolo todo, riendo de pura felicidad. Gracias, papá. Es el mejor cuarto del mundo. Mariela observaba la escena con lágrimas en los ojos. No tenías que hacer todo esto, Jorge Ernesto. Quería que Anita supiera que este es su hogar para siempre, que nunca más tendrá que preocuparse por nada. El día antes de la boda, Roberto Vázquez llegó con los documentos finales. La adopción de Anita está lista, le informó a Jorge Ernesto. En cuanto se casen, podrá firmar y ella será oficialmente Anita Campos Vargas, su hija ante la ley y ante el mundo. La noticia fue la culminación de todos sus sueños. Esa noche,
Con Anita ya dormida en su cama de castillo, Mariela y Jorge Ernesto se sentaron en la terraza. A veces tengo miedo, confesó ella en voz baja. Tengo miedo de despertar y descubrir que todo esto ha sido solo un sueño, demasiado bueno para ser real. Él tomó sus manos y las besó. Esto es real, mi amor, le aseguró él. Nuestro amor es real. Nuestra familia es real y nuestro futuro juntos es la única realidad que importa. Hace solo unos meses éramos 3 almas solitarias perdidas en la tormenta. Mañana seremos uno. El cielo estrellado parecía bendecir su promesa. Jorge Ernesto le contó que don Aurelio sería su padrino y Mariela se emocionó. Era el gesto perfecto, la inclusión del hombre que había sido un pilar silencioso en la vida de Jorge. Todo encajaba. Cada pieza del rompecabezas de sus vidas encontraba su lugar, formando una imagen de felicidad pura. La casa, que antes era un mausoleo de silencio, ahora vibraba con vida. Los empleados, contagiados por la alegría, sonreían y canturreaban mientras trabajaban. Mariela había comenzado a trabajar a distancia con el equipo de la empresa y su inteligencia y capacidad habían dejado a todos impresionados. En pocas semanas había reorganizado el Departamento de Recursos Humanos, implementando protocolos para asegurar que la ética y la transparencia fueran la nueva norma, no la excepción. La noche antes de su boda se acurrucó en los brazos de él. Mi padre siempre decía que yo sería la primera mujer ejecutiva de la familia, recordó con nostalgia. ¿Y lo serás?, le susurró Jorge Ernesto. Serás la mejor vicepresidenta que esta empresa haya tenido jamás. Mi socia en la vida y en los negocios. Se quedaron en silencio, mirando la luna. El viaje había sido increíble, desde una petición desesperada de trabajo por comida hasta el umbral de una nueva vida como marido y mujer. El amor no solo había transformado sus vidas, sino también sus almas, sanando viejas heridas y abriendo la puerta a un futuro que nunca se habían atrevido a imaginar. El sábado amaneció con un cielo azul y despejado, un lienzo perfecto para el día más importante de sus vidas. Jorge Ernesto se despertó sintiendo una calma y una felicidad que nunca antes había experimentado. Desde su ventana vio a don Aurelio dando las últimas instrucciones para la recepción en el jardín. La mansión entera parecía contener la respiración. Buenos días, futuro esposo, escuchó la voz de Mariela detrás de él. Se giró y la vio radiante en una bata de seda, su rostro iluminado por una sonrisa serena. He estado lista para ser la señora Campos desde el día en que me di cuenta de que me había enamorado de ti, le dijo, poniéndose de puntillas para besarlo. En ese momento, Anita irrumpió en la habitación como un torbellino de alegría. Y hoy es el día de la boda, gritaba, saltando sobre la cama. Durante el desayuno, la niña, muy seria, le dijo a Jorge Ernesto, papá, después de hoy ya seré oficialmente tu hija para siempre, ¿verdad? Oficialmente, legalmente y para toda la eternidad, mi amor, respondió él. A media mañana, la casa se llenó con los preparativos. María Elena ayudaba a su hermana a vestirse mientras don Aurelio se aseguraba de que el traje de Jorge Ernesto estuviera impecable. La iglesia elegida fue San José, una hermosa construcción colonial donde Mariela había hecho su primera comunión, un guiño al pasado que ahora se reconciliaba con el presente. La iglesia estaba decorada con margaritas blancas y rosas, las flores favoritas de Mariela. Los bancos se llenaron no solo de amigos y empleados, sino también de varias de las familias que, gracias al recién creado fondo, comenzaban a reconstruir sus vidas. Eran testigos vivientes de la justicia que el amor de Jorge y Mariela había puesto en marcha. A las 3 en punto, la marcha nupcial comenzó a sonar. Jorge Ernesto, elegante en su traje negro, esperaba en el altar junto a un orgulloso don Aurelio. La primera en entrar fue Anita, esparciendo pétalos con una concentración adorable, luciendo el collar de perlas de su bisabuela. Al llegar al altar, le guiñó un ojo a su padre y susurró, lo hice perfecto. Cuando las puertas se abrieron de par en par y apareció Mariela del brazo de Roberto Vázquez, quien la entregaba con honor, el corazón de Jorge Ernesto se detuvo. Estaba radiante. Su vestido era de una elegancia clásica y en sus ojos color miel brillaba un amor tan puro que a él se le llenaron los ojos de lágrimas. Era la visión de todo lo que había anhelado. Cuídala mucho, le susurró el abogado al entregarle su mano. Con mi vida, respondió Jorge Ernesto. Durante la ceremonia no pudieron apartar la mirada el uno del otro. Sus votos fueron un reflejo de su increíble viaje.
Él prometió que nunca más tendría que pedir nada, porque su corazón y su vida serían siempre de ella. Ella, con la voz quebrada por la emoción, le agradeció por haberla salvado cuando había perdido toda esperanza, por devolverle la dignidad y por enseñarle a amar de nuevo. Prometo construir contigo la familia hermosa que ambos siempre soñamos, concluyó. Al intercambiar los anillos, un aplauso espontáneo de Anita hizo reír a toda la congregación. Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer, anunció el padre. Puede besar a la esposa. El beso fue el sello de una promesa, el inicio de una nueva vida. A la salida, una lluvia de pétalos de rosa lo recibió. ¿Cómo se siente ser la señora Campos?, le preguntó él. Se siente como llegar a casa, respondió ella. La fiesta en la mansión fue inolvidable. Había un mariachi, un pastel con figuras de los tres y una alegría que impregnaba cada rincón. Jorge Ernesto brindó por la mujer valiente que había tocado a su puerta, no para pedir trabajo, sino para salvarlo a él. Ella y su hija me enseñaron que la verdadera riqueza es el amor, dijo emocionado. María Elena también brindó con lágrimas en los ojos por la fuerza de su hermana y por el hombre noble que ahora era su esposo. Te estás casando con la persona más fuerte y amorosa que conozco. Se merece toda la felicidad del mundo, le dijo a Jorge Ernesto. La fiesta continuó con bailes y risas hasta bien entrada la noche. Más tarde, mientras bailaban una canción lenta en la terraza, Mariela le dijo, esta canción me la cantaba mi padre. Siempre me pareció muy triste, pero hoy contigo me suena a esperanza, porque habla de un amor tan fuerte que lo trasciende todo, como el nuestro. Jorge Ernesto la abrazó, sintiendo que había encontrado su lugar en el universo. Al final de la noche, con la mayoría de los invitados ya idos, Anita se acurrucó en el regazo de su padre. Ahora ya somos una familia para siempre, dijo con voz somnolienta. Para siempre y para toda la eternidad, mi princesa, respondió él. Los tres se quedaron abrazados, una constelación de amor bajo el cielo estrellado. En su noche de bodas, acostados con Anita durmiendo plácidamente entre ellos, se miraron. ¿En qué piensas?, le preguntó ella. Pienso que si alguien me hubiera contado esta historia hace unos meses, no la habría creído, respondió él. Y ahora creo en los milagros y creo que el tuyo tiene los ojos color miel. La historia que había comenzado con una pregunta desesperada, ¿puedo limpiar tu casa por comida?, se había convertido en la más hermosa historia de amor. Jorge Ernesto descubrió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la calidez de un hogar. Mariela descubrió que a veces un milagro puede tocar a tu puerta disfrazado de un hombre bueno. A la mañana siguiente, un periódico sobre la mesa del desayuno traía una noticia sorprendente en la sección financiera. Anunciaba la creación del Fondo de Compensación Vargas y la donación anónima de una suma considerable por parte de un empresario que prefería mantenerse en el anonimato, instando a una nueva era de responsabilidad corporativa. Era el primer acto de su nueva vida juntos. Unos meses después, Alejandro Herrera fue sentenciado a una larga condena en prisión y la justicia para los Vargas y las demás familias se completó. La empresa, bajo la nueva dirección de Jorge Ernesto y Mariela, floreció como nunca, convirtiéndose en un referente de éxito e integridad. La vida de la familia Campos apenas comenzaba. Los pasillos de la mansión pronto resonaron con las risas de más niños y el amor que había nacido en una noche de tormenta se convirtió en un legado de esperanza, demostrando que cuando las personas correctas se encuentran, pueden construir algo mágico que dure para toda la eternidad. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.